Hey, 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 ¿cómo se encuentran, queridos oyentes? Espero que bien, porque yo no los escucho. Pero a nosotros nos alegra que sí puedan oírnos a nosotros en este nuevo canal con nuestro primer podcast. Bueno, a pesar de que no estaremos mucho tiempo aquí, trataremos temas muy interesantes como por ejemplo... Creo que eso lo decimos ahorita, ¿no crees? No des spoilers aún. Ay, perdón, disculpen. Bueno, tenemos que dejarnos de distracciones y vamos a presentarlos. Yo soy Daniela. Mi nombre es Leonardo Saad García Pino. El mío, Kevin. Y el último, pero no menos importante, Denis. El primer tema que vamos a conocer es ¿por qué se crearon los videojuegos? ¿Cuál fue el primer videojuego mostrado y cuál fue el primero en ser comercializado? ¿Y qué tan grande fue su éxito y se formó su cultura? También daremos un pequeño resumen de la historia y cómo fue evolucionando. Y claro, no puede faltar 2 ejemplos de 2 videojuegos famosos, solo que uno antiguo y uno más reciente. Para que puedan conocer cómo es que las ideas nacen para crear grandes historias. Creo que sería bueno primero dar a conocer qué es un videojuego. Tan solo un cavernícola no sabría qué es un videojuego. Pero no seas tan amargado, hay que dar información completa, acuérdate. Estoy de acuerdo, por favor, prosigue, Denis. Muchas gracias. Como iba diciendo, un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento, que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento, en que deben ser interactivos, es decir, los usuarios deben involucrarse activamente con el contenido. Pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad gráfica y en temática. El primer videojuego en mostrarse fue Bertie el Cerebro. Según algunos datos, el primer videojuego del mundo fue Bertie el Cerebro, diseñado en 1950 por un inventor llamado Joseph K. Este videojuego fue mostrado en una máquina monstruosa que medía aproximadamente 4 metros de altura. Imagínense, 4 metros de altura. En este se podía jugar a un juego que todo el mundo conoce, el 13 en raya o como nosotros los mexicanos ubicamos como gato. Este primer videojuego fue presentado en la Exposición Nacional de Canadá. Durante semanas los visitantes de la Exposición Nacional de Canadá pudieron desafiar a la inteligencia artificial de Bertie el Cerebro en diferentes niveles de dificultad, lo cual tuvo una gran aceptación. Tal vez este juego te parezca aburrido o irrelevante, pero para la tecnología de ese entonces era toda una maravilla. Podía decirse con completa seguridad que Bertie fue un gran pilar. Lamentablemente esta parte de la historia fue desmontada al final de la exhibición y descartada como algo que no pasa de ser una novedad por muy increíble que fuese. Pero la producción de videojuegos no se detuvo. En el año de 1958 podría decirse que oficialmente nació la industria de videojuegos. Con el juego Tennis for Two, si mal no me acuerdo. ¿Estás en lo correcto, mi estimado compañero? Este gran pero simple juego se presentó en el Laboratorio Nacional de Brockenheim. Este primer videojuego en la historia, creado por William Higginbotham, resultó ser la estrella del espectáculo. Así es, la estrella del espectáculo para gran asombro de los asistentes. Usando un pequeño ordenador analógico, los jugadores podían ajustar 2 controles y pulsar un botón que simulaba un juego de tenis en un osciloscopio. En esencia se trataba de una versión inicial del exitoso juego de Pong. Algo curioso y gracioso a la vez es que este juego solo fue hecho en un par de horas y tuvo un gran éxito y reconocimiento. Sin mencionar las enormes ganancias que este género... Y uno aquí estudiando como burro. Eso es mentira, queridos oyentes, aquí no nos explotan. Bueno, sin más distracciones o penas, proseguiremos diciendo: ¿por qué se crearon los videojuegos? ¿Fue acaso para querer revolucionar el mundo? ¿Solo por simple coincidencia? ¿Para controlarnos? ¿Invento del gobierno? Creo que es muy seguro descartar las últimas 2 preguntas, y esto se puede responder por la opinión dada por el mismo Higginbotham. Este gran señor inventó los primeros videojuegos para mostrar que la ciencia no solo se ocupaba de la guerra y la destrucción.
Y en efecto, él había ayudado a diseñar la bomba nuclear, que trajo muerte, miseria, destrucción al mundo, bueno, lo que ya sabemos. Pero también fue el padre de los videojuegos, una de las principales formas de entretenimiento del mundo. Higginbotham no fue consciente de ello aquel día, pero había iniciado un movimiento revolucionario. Había puesto la primera piedra para los primeros videojuegos, generando todo un movimiento que crecería con el paso de los años. Y que finalmente daría forma a la industria del entretenimiento hasta convertirse en lo que conocemos en la actualidad. Las máquinas de videojuegos comenzaron a surgir en todo el mundo y se dieron a los jóvenes de todo el mundo las oportunidades de relajarse, conocerse y socializar. A su vez, fomentaba una cultura competitiva en la que se les animaba inclusive para en la industria descubrir sus límites, enseñando valores como la perseverancia, la paciencia, el trabajo duro y la práctica. También es muy importante destacar que no fue hasta la creación del Pong cuando el movimiento de los videojuegos realmente comenzó a crecer a pasos agigantados. Pong fue el primer juego de gran éxito que capturó las mentes del público americano y condujo a una increíble aceleración de la industria de los videojuegos. Y es gracias a Pong que Atari se convirtió en un nombre muy conocido en Estados Unidos y su consola de videojuegos fue básico en muchos hogares. A lo largo de los años se han producido un impresionante desarrollo en la industria de los videojuegos, ya que ha crecido rápidamente en el transcurso de unas pocas décadas. Aunque está claro que ha habido recaídas como en cualquier otro ámbito. Es cierto, la crisis del 83 fue un golpe muy duro para los videojuegos, especialmente para Atari. Para quienes no lo sepan, este fue un desafortunado evento que dio fin a lo que se considera la segunda generación de los videojuegos. Seguramente el principal detonante de la crisis fue la enorme cantidad de videojuegos de baja calidad existentes en esa época. La crisis duró aproximadamente 2 años, llegando incluso a sembrar numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria del videojuego. Pero lo bueno es que logró salir adelante los creadores de videojuegos y algunas industrias. Pero bueno, saliendo de ese tema, ahora vamos a darles un ejemplo de un videojuego muy famoso, que la gran mayoría de conocer, de seguro sí lo ubicarán. Para evitar hacer la emoción, el juego es Sonic the Hedgehog. Este juego tiene una historia de trasfondo muy curiosa y a la vez muy competitiva. Todo comenzó en 1989. Nintendo estaba con las ventas por las nubes y más que nada por los videojuegos de su mascota Mario. Sega recientemente había sacado la Mega Drive para poder hacer relucir el poder de su consola en el mercado. Necesitaban un videojuego que demostrara ese potencial en dicha consola de 16 bits. Por lo cual tomaron la difícil decisión de reemplazar su mascota en ese momento, que era Alex Kidd, por una nueva y más innovadora. Sega sabía que Mario era un rival muy difícil, así que tenían que crear algo grande para hacer frente, y como mejor idea decidieron hacer algo de su misma categoría. Decidieron que la nueva mascota tenía que estar en un juego de plataformas al igual que el fontanero. Comenzaron con la creación de bocetos y Naoto Oshima fue el que decidió darle forma, mientras que Junji Naka, un excelente programador, fue el encargado de darle vida. Naka tenía la orden de crear el videojuego de este personaje, pero además tenía que mostrar el verdadero potencial de la Mega Drive. Naka era un apasionado de la velocidad y las carreras, así que su primera idea es, ¿por qué no hacer un juego donde el personaje sea rápido y el nivel se tenga que acabar lo antes posible? Mientras tanto, Oshima tenía varios bocetos de varios animales y tomó como sus diseños finales a un conejo y el erizo que ya conocemos. De hecho, un dato interesante del diseño del conejo Sonic es que se escogió de forma oficial, pero al momento de programarlo, por la culpa de las orejas largas que ocupaban demasiados píxeles, iba a ser imposible procesarlo por la Mega Drive. Por eso ahora Sonic es un erizo. También había escuchado algo similar y que también su nombre iba a ser Mr. Needlemoss. Vaya, eso iba a ser difícil de recordar. Ya sé por qué le cambiaron el nombre. Otro tema importante en este juego fue su música. Ahora, esta se tuvo con el cuidado de que fueran melódicas, se sintieran acorde dentro del nivel y sobre todo pegajosas. El encargado para este trabajo era Masato Nakamura, que era un compositor y cofundador de la sensación Pop Dreams Come True. Como el juego seguía en etapas tempranas, él tan solo tuvo capturas de los niveles y con tan poco material, imagínense, logró hacer maravillas.
Ya que se tuvo el juego listo, lo único que se tenía que hacer era pensar cómo hacer propaganda del videojuego, y tenían como competencia a la Super Nintendo con el juego de Super Mario World. Más tarde, se presentó una idea muy directa y arriesgada en el marketing, donde presentaban a Mario como un personaje muy lento, mientras que a Sonic muy rápido, además de genial. Llegó el 23 de junio de 1991 y las ventas de Sonic en la Mega Drive comenzaron, y acabó vendiendo la enorme cantidad de 15 millones de copias. Sonic en ese tiempo era lo más innovador y sobre todo rápido que hubiera visto, y las ventas estuvieron en aumento, y era obvio que el lanzamiento de un segundo juego para el próximo año era inevitable. Bueno, ya que seguimos en este tema, hay algo que quisiera mencionarles así rapidito. Es que en este mundo también de los videojuegos, pero ya enfocándonos un poco en el área de la PC, en el área ya de juegos en computadora, en 1992 se creó el videojuego Wolfenstein. Este es desarrollado por ID Software, que fue un grupo de amigos, un par de amigos, que buscaron una nueva modalidad, un nuevo tipo de videojuego al tradicional que se venía manejando. Ahora, en sus momentos la computadora no permitía correr videojuegos como lo hacía Nintendo. Nintendo de alguna manera tenía juegos 2D de desplazamiento horizontal, pero bastante fluidos. La computadora esto no lo permitía. La computadora lo mostraba como si fueran imágenes que le rompían la secuencia del videojuego. Lo que hace este grupo de amigos es crear un videojuego 3D shooter. Para los que no sepan qué es shooter, son videojuegos de disparos. Ahora, este juego Wolfenstein se caracterizó principalmente por ser de 74 cuadros por segundo, que fuera color y con audio digital. Ahora, a comparación de Nintendo, que seguía con el trabajo de desplazamiento horizontal 2D como les había comentado, fue una invención bastante revolucionaria, un avance revolucionario en lo que es en el área de las computadoras. Posteriormente lanzan el videojuego de Doom, igual y de software, en donde la historia sucede en una base militar en Marte, lugar donde se hacían experimentos hasta que un error hace que aparezcan demonios. Bueno, esa es la base de su historia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenía más en trasfondo Doom. Cuando sale Doom trajo mucho más para la innovación de esta industria. ¿Y cuál es? Es que este juego permitió dos cosas. Primera, que los jugadores pudieran entrar en una modalidad multijugador. El equipo de ID Software logró encontrar la manera en que dos usuarios pudieran enfrentarse entre ellos y junto con muchos otros más. Ya no fuera necesariamente el típico juego contra la computadora, contra la inteligencia de la computadora. Ahora, ya dicho esto, también traen otra cosa importante que se ha aplicado aún hoy en día en los videojuegos. ¿Y cuál es? Que los usuarios, las personas que quisieran comprar el videojuego, podían tener acceso al código de este. Es decir, al tener acceso podían entrar a modificaciones dentro de él y ya sea modificar los diseños, los colores, los personajes, los enemigos, muchas cosas. Y de software abre sus puertas, abre su código para las demás personas y pudieran vivir esta experiencia realmente en lo que era como ser un programador, lo que conllevaba modificar un juego. Aunque fuera de una manera muy fácil, sin ningún problema y muy intuitiva para ellos, permitió un gran cambio en lo que es en esta área de esta industria. Así que esos datos, a pesar que, pues, perdón que se me alarga un poco, es importante destacarlo realmente. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con algo más actual? Claro, este es un videojuego que seguramente todos lo han jugado o por lo menos lo conocen. Ahora sin más suspenso, el más jugado del mundo entero, League of Legends. Con 98 millones de jugadores, ostenta el título de videojuego de PC con más jugadores en el mundo desde el 2009, ¿cómo ven? Así es, cuenta con decenas de millones de jugadores diarios y es uno de los preferidos en Twitch. Además es icónico por sus campeonatos de esports. LOL fue lanzado en 2009, aunque al principio del videojuego no era tan esperanzador, ya que era muy pocas personas trabajando en el proyecto y tampoco tenían mucha experiencia. Además, el juego estaba cargado de bugs. Lo que lo salvó fue que el concepto era original y el empeño y desarrollo creativo ayudaron a posicionarlo. Creo que la innovación fue la clave de su éxito, ya que en ese entonces los videojuegos se vendían de manera física y no existía el free to play. Su modelo de negocios era totalmente distinto al de la época. Sí, además de que ellos escuchaban a sus jugadores, iban actualizando el juego y avanzando conforme lo hicieran sus jugadores. Brandon y Mark, los fundadores, buscaron financiación para desarrollar su proyecto.
consiguieron dinero de sus familiares y varios inversores. Entre ellos se encontraba Tencent, una empresa de China, de tecnología china, que más adelante se convertiría en un poderoso aliado de la compañía. Bueno, como ya estamos llegando a la etapa final de este podcast, quisiera recalcar que desde sus inicios en la década de los 40 hasta nuestros días, los videojuegos han pasado de ser un pasatiempo para los jóvenes a convertirse en la industria del ocio más poderosa. Así pues, hemos visto cómo la historia de los videojuegos está marcada por la competitividad, tanto empresarial como tecnológica. Sí, además es curioso cómo una forma de entretenimiento tan joven puede ser tanto para contar. Concuerdo, y lo cierto es que desde que los videojuegos fueron creados, la evolución que han tenido para llegar hasta nuestros días, estos han pasado muchas cosas realmente, y los videojuegos han acompañado los cambios, como el haber pasado de los tonos grises hasta el color y de la inocencia hasta la violencia. Al igual, los videojuegos han evolucionado tanto que tenemos ya varios géneros desde los antiguos arcade hasta los deportes, estrategia, aventura, etc. Y que fueron un gran empuje hacia las TICs. Y que si bien el target o público objetivo de los videojuegos es muy concreto, y este no sea mayoritario, se sabe que los videojuegos o aparatos para lograr jugar han estado cada vez más presentes en un hogar, y son accesibles para todo público, desde niños, adolescentes y adultos. Y esta es la larga historia de los videojuegos. Lo cierto es que aunque el padre de los videojuegos falleció en 1994, vivió lo suficiente para ser testigo de la grandeza de su invento, y no debe de haber sensación más hermosa que la de saber que uno ha dejado huella en este mundo. Bueno, con esto nos despedimos, queridos escuchas, y gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos pronto.